voy a empezar a exponer sobre mi parcial de segundo corte, donde voy a responder 3 preguntas que la profesora nos dejó con base a unos 3 aspectos que quisiera mencionar para desarrollarlo de mejor manera. Entonces, en primera instancia tenemos cómo participo yo en las estructuras de exclusión como el racismo, clasismo, sexismo, que ocasionan y agravan problemáticas sociales y culturales tales como el hambre, la pobreza, la miseria, la violencia, etcétera. Entonces, tocando el primer aspecto, quiero dar la importancia de lo que es el conocer. Entonces, empiezo a participar cuando empiezo a conocer todo lo que está pasando, empiezo a conocer las causas de las estructuras de exclusión, cuando me nutro de información, cuando busco las consecuencias, el por qué se dan estas estructuras. Citando a José Martí, bueno, un parafraseo, dice que es fundamental conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento. Así pues, es la única manera de resolver los conflictos. Conocer equivale a resolver. Entonces, en una primera instancia, tenemos que conocer qué está sucediendo, por qué está sucediendo y cómo podemos ver unos futuros posibles con soluciones a las problemáticas que vemos. No me consideraría como tal un actor activo en estas estructuras de exclusión, citando a Jean-Paul Sartre, que dice que todos somos mitad víctimas o mitad cómplices, como todo el mundo. Yo diría que mi participación en un primer lugar sería como cómplice porque después de conocer lo que está pasando, después de conocer esas estructuras, no decido hacer algo para cambiarlo, entonces me vuelvo cómplice, así no esté interactuando directamente con estas estructuras. Entonces aquí es donde se debe comenzar a cambiar del punto de vista. Y citando también a José Martí nuevamente, él mencionaba que porque les falta el valor a ellos, a esas personas que se encargan de fomentar y de apoyar las estructuras de exclusión como algo normal, piensan que también se lo pueden negar a los demás y muchas veces lo logran porque lo vuelven muy cotidiano. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo puedo transformar la manera en que dichas estructuras influyen en mi comportamiento? Ya después de que conozco todo lo que está pasando, decido caer en cuenta y esto me lleva a actuar, a ya dejar de ser un cómplice. Entonces, citando a Fidel Castro en su texto, dice que nada nos enseñará mejor a comprender lo que es una revolución, nada nos enseñará mejor a entender qué quiere decir revolución que el análisis de la historia de nuestro país. La revolución surge cuando nos están imponiendo que estas estructuras que excluyen a los nuestros, que nos excluyen muchas veces a nosotros y a los demás personajes que sufren estas consecuencias, es algo normal, es algo cotidiano, es algo del día a día y no deberíamos por qué revolucionarnos, no deberíamos ponernos en contra. Entonces, ya tenemos como 2 aspectos que nos guían a la transformación. El primero, caer en cuenta y actuar de lo que ya sabemos y la revolución que surge al querer hacer esto, lo cual nos acerca un paso más a la transformación social de las mencionadas estructuras. Entonces aquí, desde mi posición, decido tomar cartas en el asunto y decido ya no ser cómplice, ni tampoco actor, tampoco apoyar, ni fomentar, ni seguir encubriendo este tipo de actividades que excluyen a los demás. ¿Por qué? Porque ya se vuelve una necesidad el comunicar a todos aquellos que siguen en el dogma de que las estructuras que excluyen son catalogadas normales y darles a entender que no lo son en realidad, lo cual nos salta a nuestro tercer punto, que es cómo puedo contribuir a la transformación de dichas estructuras. Entonces, cuando ya tenemos como una población, una comunidad que se ha dado cuenta, al igual que nosotros, qué es lo que está pasando y qué está mal, aunque todo el mundo lo esté haciendo, pero si está mal y afecta a los otros, está mal, hay que cambiarlo. Nos damos cuenta de que tenemos un poder gigantesco que es el poder de la acción colectiva. Entonces, desde mi posición como comunicadora y periodista, me encargo de facilitar, de organizar, de incitar a la comunidad para que tome su puesto en la lucha, por decirlo así, para que se dé cuenta de cosas que están pasando y nos afectan como comunidad, como población, y que entre todos decidamos proceder a hacer algo al respecto. Entonces, aquí, tanto yo como comunicadora y como mis colegas, porque son acciones que se deben tomar en conjunto, eh, nos presentamos como herramientas e instrumentos poderosos de la organización y participación de la comunidad para que entre todos podamos transformar estas estructuras. Entonces, ¿qué producto tenemos al final? Primero, conocemos nuestra historia, caemos en cuenta como comunicadores, como comunicadora y hacemos caer en cuenta a los demás de lo que está sucediendo para que entre todos podamos actuar. Y usamos el poder de la acción colectiva para transformar
estas diferentes estructuras que excluyen a los nuestros. Junto con ello, quisiera agregarlo ya como en modo personal, una mirada integral que se mencionaba en el conversatorio por parte del padre Gonzalo, donde decía que básicamente una mirada integral es una ecología integral, que es cuando Dios se relaciona con cada individuo, con la sociedad y con la creación. Cuando Dios nos dota, por decirlo así, de ese ser integral para actuar y comunicarnos de la mejor manera y acercarnos de una manera como que se nos facilite esa manera de acercarnos a la transformación social lo mejor posible y lo más pronto, ¿sí? Desde mis creencias, porque soy una mujer cristiana, soy evangélica, considero esto como una parte fundamental a los tres puntos que ya mencioné. Ya recogiendo estos tres aspectos, nos damos cuenta que ya no hablaremos solo de concientizar a las personas, solo de hacerlos caer en cuenta o de reflexionar o de hacerlos pensar dos veces qué están haciendo, que no, sino que ya hablaremos de organizar y movilizar a la comunidad, incluyéndonos a nosotros mismos, para ir detrás de esa transformación y de esos proyectos que van a romper o tal vez no romper en su totalidad porque es bastante difícil, es un ideal, pero sí disminuir esas estructuras sociales que excluyen a las demás personas, así no nos afecten directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque esto impide un buen desarrollo, impide que alcancemos el buen vivir y esto es por lo cual toda la comunidad y toda la humanidad estamos día a día luchando. Entonces, básicamente en esto podría concluir mi exposición. Muchas gracias y voy a dejar de compartir pantalla y de detener la grabación.